Gracias, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre esta problemática en la cual se desarrolla, donde tenemos que visualizar el método, podemos verificar que puede ser gráfico, método simple o doble fase. Visualizando las variables, tenemos x1, x2 y x3, por lo cual no cumple el método gráfico, por lo cual las variables son 3. Y en el caso de variable gráficas tiene que ser máximo 2. En el caso de simplex sí se podría dar porque nos puede determinar que puede ser de 2 a más. Realmente tenemos las variables x1, x2, x3. La función objetiva no se debería maximizar el 8x1 más 2 por 2. Cumpliendo las distinciones tenemos el x1 menos 2 más 4 por 3 tiene que ser mayor o igual a 6. En la segunda restricción, que aquí tenemos, podemos visualizar que la restricción 2 cumple x1 menos x2 menos x3 es menor o igual a menos 4. Según el método de la introducción simplex, tenemos en cuenta de que todas las restricciones deberían, para cumplir este método, deberían ser positivas. Por lo cual, para pasar lo positivo, multiplicamos el menos uno por cada variable. Y multiplicamos sería menos x1 más x2 más x3 menor igual. Luego seguimos sección 3. Igualmente tenemos y damos la conclusión que las tres igualdades son iguales, ¿no? Las tres variables son iguales y son positivas. Entonces determinamos que se podría trabajar con métodos simples. Y para el siguiente tenemos la negatividad x1, x2 menor igual a cero. Para pasar todo esto, en el siguiente paso tenemos que transformar la función objetiva y las restricciones, por lo cual tenemos la función objetiva, que es el 8z menos 8x1 menos 2 por 2 menos 4 por 3 igual a cero. Lo pasamos todo a la izquierda. Y las restricciones, para poder hallar la tabla, se podría decir en este caso, tenemos que todo agregarle las variables Ogura, ¿no? Las variables que, para que podamos hallar nuestra determinación de la tabla, tenemos que agregarle las variables Ogura. Por lo cual, en el siguiente procedimiento, ya que se igualan en las mismas variables, en las mismas igualdades, 6, 4 y 8. En las restricciones tenemos que x1 menos x2 más 4 por 3 más el h1, que es el igual a 6. El menos 1, x1 más x2 más 3 más h2, 4 es igual a 4, y x1, 6 por 2 más 3 más h3 es igual a 8, agregando las variables seguras para poder agregar a la tabla. Seguidamente, tenemos la tabla y para poder usar nuestro método simple, determinamos y igualamos, ¿no? Igualamos que la z, en este caso, sería z1 es igual a 1, tenemos ahí la x1, 8, el x2, tenemos a menos 2, acá está. Todo esto lo planteamos en base a nuestra función objetivo y restricciones en la tabla, ¿no? Y x es menos 4 y h1, h2, seguimos con las auguras, para completar tenemos la opción básica, la opción original y la variable segura más la solución. Seguidamente en el h1 igualmente tenemos el 0, tenemos el 1, el menos 4 y sucesivamente. Así en el h2 igualmente, cumplimos con las mismas, completamos la tabla para poder tener un cuadro con las diferentes variables. En la columna, para ir a nuestra columna pivot, ya cumpliendo las restricciones, nos damos cuenta que tenemos que buscar la columna pivot. En este caso sería el número mayor negativo. En este caso viene a ser 8 y concluimos que nuestra columna pivot es la número menos 8, es esta. Posterior a eso, para poder determinar no tenemos, para poder hallar, ¿no?
la, la fila, ¿no? La fila pivot y poder tener un resultado, se tiene que dividir la solución entre la columna pivot para poder hallar nuestra intersección. Perdón, la fila pivot. La fila pivot sería 6 entre uno te da 6, 4 entre menos uno te da menos 4, 8 entre uno te da. Así, para hallar nuestra pivot, cuenta de que la fila pivot es el mayor número positivo, el menor número positivo. En este caso tenemos el 6, que es el mayor número positivo. La intersección es en esta variable pivot, es el número uno, porque es la intersección entre la columna y la fila. La variable H1 ingresa la variable allá. Para la siguiente tabla, para poder seguir con la siguiente tabla, tenemos la variable columna pivot cuenta con estas mismas restricciones. En la caso de, mira, acá en la variable H1 ingresa el variable X1, o sea, quiere decir que en la H1, según el método y la fórmula, el H1 ingresa como el X1. Y en este caso tenemos el X1 con la variable pivot 0. Posterior a eso, para poder hallar la columna, tenemos para hallar la fórmula, se tendría que trabajar con la columna, con la fila H1. Para hallar eso se tendría que dividir el 0, que es la fila H1, entre, entre la columna X1 fijado, ¿no? Por la columna de H1. Hallando el resultado nos da 0, ¿no? Ahora para igualar todo al lado, para seguir en la fórmula, para seguir pasando esto negativo en positivo, porque nosotros necesitamos pasar el lado que tenemos de columna pivot en positivo, pasamos del, del 1, la restricción de Z1, la variable sería el Z1 por la columna, la columna H1, X1 por nuestra variable viva que viene a ser esta. Y la determinación nos da 1, pues, ¿no? Que sería el, la multiplicación de 1 por menos 8 por, ¿no? Y te da 1. Así sucesivamente trabajamos en la variable que sigue. Tendría que darse de aquí igualmente el número de H2 sería 0 por menos 1, perdón, 0 menos 1 por nuestra, nuestra, nuestra variable pivot, que es esta, y el resultado es 0. Y sucesivamente el tercero, que viene a ser el 0 menos 1 fijado por nuestra variable pivot 0, y nos da 0, ¿no? Entonces ya determinado, ya pasado todo a positivo, con la siguiente fórmula determinamos que para hallar la fila pivot, igualmente lo que hicimos aquí, para hallar la fila pivot y transformar, y para determinar cuál es el resultado, se divide, ¿no? Igualmente 6 entre menos 1 sería menos 6, 10 entre menos 0, 10 entre 0, división nula, división 0, y 2 entre 5 te da menos 0,4. Y para hallar nuestra fila pivot, hallamos que sería el menor número positivo. En este caso no contamos con un número menor positivo, por lo cual no puede salir ninguna variable porque no hay fila pivot. Por lo tanto, por lo que tampoco puede ingresar la variable por 2, no hay elemento pivot, ¿no?
determinados, damos que ya determinado este D método, se observa que las variables, los valores entre la división entre la columna solución y la columna pivot son negativos y determinados, generando que no se pueda elegir una fila pivot. No se puede terminar una fila pivot, lo cual nos dice que nos encontramos en un caso especial del método simple, del valor objetivo no acotado. Eso sería todo en base a nuestro trabajo.